La Escuela El Arado y el Mar presenta. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, joda. Está en el 0416-626-3300. Está en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @eLaradoYelMar, y en la más importante página del mundo en www.elaradoyelmar.blogspot.com. Imprescindible lectura diaria, es una escuela de formación de cuadros. Y en las radios Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabra en Barinas, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio y Miranda, y Voces de la Libertad y Radio Unión en Barinas. Radio Unión un día sí, un día no. ¿Nos seguirán transmitiendo? Sí. ¿Retransmitiendo? Me manden un mensaje de Radio Unión, queremos hacer Contraloría Revolucionaria. Bueno, lata. ¿Vamos directo con el texto? Sí. Sí, el texto de hoy hay muchos comentarios que nos gustaría hacer ahora, pero lo vamos a hacer dentro del texto. Así que cuando usted quiera, arranque con este texto rojo de hoy, texto rojo y subversivo que hemos intitulado La socialdemocracia y el hombre en Venezuela. Desaparecido Chávez, la socialdemocracia ocupó la dirección del proceso revolucionario. La relación humana en Venezuela sufrió un golpe de timón inesperado y asombroso. El sendero chavista se trocó en vía renovadora del capitalismo. El asesinato de Chávez fue un duro choque para la psiquis social, y sobre ese trauma, sobre una masa dolida, sufriente, la socialdemocracia operó con rapidez y cambió el rumbo de la nación. Temprano justificaron el contubernio con el capitalismo. El socialismo quedaba relegado a los discursos de ocasión. El cambio de montura en mitad del río trae consecuencias dramáticas en la relación humana. Si no fuera por la socialdemocracia, el artículo se llamara El socialismo y el hombre en Venezuela. Sí, verdad. Pero fíjate, ¿de qué trata eso? Es de una guerra alarmante lo que está diciendo ese texto, que es de chura colectiva. Fíjate. Vos lo decís para no te peguen solo a vos, ¿no? Que nos lleven juntos. Para repartir. No, también le reparten a Antonio Aponte, tranquilo. Antonio Aponte y a Saturno también, que lleve lo suyo. Sí. Pero entonces es una guerra sutil de nuevo tipo, pero es hecha con una inteligencia superior. Tanques pensantes. Mira, estudios psicológicos de los líderes. Manipulación psicológica de los líderes. Noticias que conducen a reacciones, experimentos con las debilidades, todo eso está pasando y no nos damos cuenta. La guerra de quinta generación. Estimular los defectos, como ese, no hay que estudiar todo de abajo para arriba, todo ese poco de cosas que nos metieron y no las supimos combatir. Porque bueno, después más adelante vamos a decir, pero todo eso que vos estás diciendo está concentrado en la infiltración ideológica. Sí. Es una la infiltración sutil de la socialdemocracia en una revolución. Esos fueron los oficiales. Es una guerra sutil que no hemos sabido combatir, que se realiza fuera de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Por ahí viene un texto que habla de la sumisión, sí, de las organizaciones. De la red de sumisión que necesita el capitalismo para seguir funcionando. No. Dudas, desconciertos, chismes, todo bien arquitectado y bien hecho, y están triunfando. Porque lo primero que debíamos de hacer era detectar, estamos sufriendo una guerra, ¿verdad? La ignorancia que ha sido estimulada, ¿verdad? Como un mérito, no nos permite darnos cuenta de la guerra de nuevo tipo. Estamos así como que si de golpe, chicos, me figuro yo, para poner un ejemplo, en la guerra de la independencia, hubieran llegado unos drones y le caen a bomba. Sí. Oye, los tipos, ¿qué pasó? Esto es nuevo. ¿Qué fue esto? Serían las brujas. Igual es una guerra nuevo-vieja, porque a Chávez lo mataron.
O sea, lo mataron físicamente, nos mataron el comandante en jefe. Pero ese fue parte de la guerra. Por eso digo, es una guerra que combinada, digamos, donde se combinan todas No, el inicio de la guerra fue el asesinato de Chávez. Asesinan a Chávez porque la gente sabe, pero después ahí se van a enredar todo, ¿no? Si al asesinarlo entramos en un periodo donde puede actuar la guerra esta, era un requisito previo. Sí. Es que fíjate tú, con la derrota del sabotaje, el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, la derecha proimperialista se repliega. Chávez asume una posición de avanzar en la construcción del socialismo. Empiezan las definiciones. Define el carácter antiimperialista y define el carácter socialista de la revolución. Inmediatamente la derecha se repliega para recomponer su fuerza y recomponer su teoría en función de derrotar la revolución. Y el primer objetivo que ve, que para poder derrotar y que la revolución retroceda, es eliminar al comandante Chávez. Y para ello poder con mayor fuerza inocular su teoría reformista dentro de la fila del chavismo. Eso es parte de la estrategia del enemigo y le ha dado resultados. Mira, ahí hay algo con lo que no estoy del todo de acuerdo del texto, donde dice, creo que se queda corto. Se lo escribió Antonio. Donde dice que este golpe de timón cambió el curso de la nación. Yo creo que cambió el curso del mundo y de la humanidad. Porque si había una experiencia, un proceso transformador de cambio que impulsó a otros procesos, ayer hablábamos de Evo, por ejemplo. Una referencia moral. Una referencia moral y mundial, era la revolución bolivariana. Y hoy no hay otro proceso que pudiera tener la fuerza, porque bueno, hablábamos ayer de Bolivia, del proyecto revolucionario que están llevando allá, pero el que podía impregnar a las masas en el mundo, ser referencia, faro, acompañar a la revolución cubana en momentos también muy duros para la revolución cubana, para los revolucionarios allá, era esta revolución. Por lo tanto, se está perdiendo una oportunidad que era para el mundo. No, hay una cosa que quería comentar, que voy a comentar, es que cuando se dijo que había una guerra económica, que hay una guerra económica, no entendieron que la guerra económica, el componente más fuerte de ella es la psicológica, sí. y el ataque hacia la conciencia de la población, porque un pueblo que no está preparado conscientemente, no tenga conciencia del deber social, no puede soportar absolutamente nada. Claro, y cualquier país que sea capitalista está en guerra económica. Sí. Ya el capitalismo es un ébola económico. Mira, pero fíjate una cosa, vamos a recapitular para agarrar el rumbo. Lo primero, que el imperio, óyeme bien, el imperio, las altas esferas, eso no es una operación local. El centro de Frederick, allá. ¿Entiendes cómo es? Lo primero es que llegaron a la conclusión, estudiando las revoluciones, no hay revolución sin líder. Sí. Échate al líder. Y después eso... Que los que queden van a decir que sí, que de abajo para arriba se puede hacer una revolución. Claro. Y más, si previamente han sembrado eso de que abajo para arriba, la democracia, somos iguales, el pueblo empoderado, esa serie de tonterías, porque el pueblo no se puede empoderar, el verdadero empoderamiento del pueblo, ¿verdad?, es el pueblo organizado pariendo sus líderes. Claro, consciente. Consciente y pariendo sus líderes. Eso de la democracia directa que propuso aquel, o que se creía que había propuesto aquel Dussel. No, que era la potencia y la no sé qué cosa. Al final del libro dice, claro, esto no es posible. Dice el libro, sí. Dice, esto no es posible porque tú no puedes gobernar una sociedad que no tenga organización. Sí. Directo. Entonces, de ahí el fracaso del gobierno de calle. De ahí y del estímulo al egoísmo. Cuando se metían en un estadio o en un gimnasio a hacer las reuniones del gobierno de calle, que ya era el gobierno de gimnasio. Era repartir bienes materiales. No, pero era tal la indisciplina y la individualidad y el egoísmo y la puja que no se pudo hacer más el gobierno de calle. Se olvidaron del gobierno de calle. Sí. Porque había un error teórico. El último gobierno de calle se hizo en Fuerte Tiuna y fue con 700 empresarios. Mirá cómo mutó. Cuando nosotros decimos el gobierno de calle es un error teórico, se están metiendo, es decir, es imposible gobernar directamente. Claro. ¿Qué pasó? Dije, nos cayeron encima. Sí. No, la misma crítica que hicimos cuando el parlamentarismo de calle. Es que la organización social bajo la conducción
de una vanguardia revolucionaria, que en este caso es el partido, es la que puede verdaderamente tener un diagnóstico de cuál es la problemática nacional e internacional para de allí hacer una planificación central que permita dar respuesta realmente a los problemas de la sociedad que se quiere construir, en este caso el socialismo. En todo caso, para resumirlo, lo que evidenciaba el gobierno de Calle era la ausencia de organización, ¿no? Claro. Y el parlamentarismo de Calle, la ausencia de representatividad. Mira, pero acá dice algo importante para retomar el hilo del texto, que dice que el cambio de montura en mitad del río trae consecuencias dramáticas en la relación humana. Veamos. Claro, significa, el cambio de montura es el cambio de un camino hacia el socialismo, de un proyecto por un proyecto capitalista. Pues. La gente se confundió y se formó este gran relajo que hasta que estamos viendo todos los días, acusando a Uribe de cuánta vaina pasa, ¿verdad? No viendo para adentro y ahora peleando con los colectivos y 10.000 cosas más. No podemos responder ni siquiera a la ONU con eso de Leopoldo y Ceballos. A Leopoldo ni nada. Y hasta Ceballos. Pidieron la libertad de Ceballos. Claro. Sí. En la ONU, que no es el Consejo de Seguridad, donde están, no, la ONU en Ginebra, que es un organismo muy respetado por la revolución. Sí, recordemos que la ONU se pronunció en favor de la libertad de los 5. Y contra Guantánamo. Ajá, sí. Pero entonces, todas esas incongruencias y esos brincos que da la revolución tienen su origen ahí. Cambiaron el caballo en medio del río y el pueblo, la masa, está desconcertada y se fragmentó en tantos pedazos como individualidades hay. El proceso de humanización, de socialización, se truncó. El capitalismo llegó a la escena equipado, armado con su conciencia egoísta, con su guerra de todos contra todos. El territorio amoroso conquistado por la revolución se dio espacio al reino del egoísmo, de las soluciones individuales. El espíritu de sociedad claudicó frente al espíritu de lo individual. O sea que llegó el capitalismo con la oferta de subir las fuerzas productivas y lo que subió fue las fuerzas egoístas en la conciencia de la población. De producción de conciencia egoísta sería en todo caso. Sí. Son fuerzas productivas también. Sí, eso fue lo que... pero fíjate lo que dice ese párrafo ahí que lee Humberto. Estamos viendo la importancia de las marchas. Sí, ahí viene eso, sí. Ahí viene eso ahora. Sí. Bueno, dele pues. Desapareció el organismo social que se movía detrás de Chávez. Fue sustituido por la televisión, por la reunión en espacios pequeños. Aquellas avenidas repletas de entusiasmo, aquella masa constituida en ser, en un solo organismo, actuante y sintiente, aquel espectáculo de solidaridad, de amor que asombraba al mundo y daba fuerza y legitimidad al comandante y al proceso. Aquellas avenidas convertidas en torrente humano, que eran el campo de expresión de ese nuevo actor que aparecía en la revolución, del cuerpo social que de la mano de Chávez entraba en combate. Aquellas avenidas humanas se olvidaron, desaparecieron y el corazón de la revolución dejó de latir. Bueno, solo quedó el silencio, la quietud. La masa volvió a ser fragmentos. Pero era, fíjate que no nos habíamos dado cuenta que la marcha, ¿verdad? La concentración era una expresión de la revolución viva. Sí. ¿Entiendes? Era la expresión de la humanización y socialización. Era como una confirmación. De la revolución. Sí, era, podía decirse que era el equivalente a la plaza griega. Ajá. A la plaza al ágora. Al ágora. Ajá. La misma vibración. La comunión. La comunión. La que hablaba el Che. Bueno. Pero mire, no vamos a poner un sonido de Chávez, que es lo que hacemos siempre. Vamos a escuchar a la masa que vibraba con el comandante. Ajá. En esas marchas, que eran una concentración, allí se confirmaban las convicciones. Ajá. Se humanizaba más el proceso. Sí. Y la gente se quería. Sí. Y estaba alegre. Ya no habían extraños. Se veían como hermanos, no como extraños. Escuchen vibrar al chavismo, al socialismo. 0416-626-3300. Esperamos mensajes de Radio Unión al sur de Barinas.
www.elaradoyelmar.blogspot.com. elaradoyelmar.blogspot.com. Está comiendo en exceso. Ajá. Bueno, ¿qué tal? No, perfecto. Dele pues. Avance. Esa pérdida, ese nuevo cuadro, indicaba la entrada a una nueva era. ¿Pero cuál? ¿Para dónde íbamos? No hubo que esperar mucho. El proceso de restauración del capitalismo se desarrolló con velocidad suprema. Será estudiado por los revolucionarios del mundo durante muchos años. Es una enseñanza indispensable. Sí, mira, si aquí llega un museo alemán de Estocolmo, de alguna parte por ahí. Dietrich. No, Dietrich no es museo, yo es lo que más vivo que el carajo. Mira, pero llega un museo, él va a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con aquello que estaba en la calle? ¿Por qué este silencio? ¿Verdad? Entonces, habría que responder, no, es que esto es una nueva era, ¿verdad? Llegamos con Chávez se fue la calle y se fue ese organismo social. ¿Ah? Se fue la euforia y estamos deprimidos. No, se fue nos despojaron del organismo social, nos lo fragmentaron con habilidad. Sí. Fíjate el DACA, lo de DACA. La guerra. Uh-huh. No, estamos sufriendo, estamos bajo guerra, pero no es una guerra como la de Gaza. No declarada. No, es declarada, pero es claro con otros métodos, pana. Sí. Acuérdese de eso, hay que entender que es una guerra similar a la de Gaza, pero con otro tipo de proyectiles y de instrumentos y de bajas. Cuando sacan de la radio a un gentío y de la televisión a un gentío y prohíben hablar de socialismo, son los proyectiles. Y es tan eficiente y tan fina que derrota a un gobierno y a un sistema y a un proyecto revolucionario sin pólvora. Sí, pero actúa como actúa la guerra durante toda la historia de la humanidad, a través del miedo. Porque ahora es el miedo a que te ridiculicen, a que te maten, a que te expongan en público o te maten moralmente. Y que digas que eres o te digas que te paga la CIA. Y que el entonces parco, muchos que piensan que esta revolución se perdió, están callados por miedo a que los voten o por miedo a que lo saquen del juego. Esa es la otra. Es la realidad. El otro texto de la sumisión. ¿Por qué uno habla todo el tiempo estas cosas? ¿Por qué uno habla con camaradas todo el tiempo estas cosas y hay tan poca opinión pública, para decirlo de una manera, sobre esto que está pasando? ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar. Acá, chico, a este muchacho Gonzalo de Aporrea, sí, lo acusan así olímpicamente de que está influenciado por los paramilitares. Por los paramilitares, señor. Qué estupidez. Mire, los paramilitares es otro tipo de operación. Sí. Esto es una cuestión psicológica. Entonces meten a ¿cómo se llama la vaina? A Marea. A Marea Socialista. Como una operación de los paracos. Una cosa estúpida. Es producto del vacío ideológico y de dirección que hay. No, y la búsqueda de enemigos cuando los enemigos están sentándose con el gobierno, porque ¿de qué lo acusan a Gonzalo Gómez? De haberse sentado con María Corina. Si el gobierno se sienta con Capriles y con Mendoza, con los tipos que comandaron el asesinato de Chávez, ¿por qué Gonzalo Gómez no se puede sentar con María Corina? Me lo pregunto. Y cosa que yo lo repruebo, no me parece que no tiene ningún sentido, es una provocación. Pero no es para condenarlo. Claro. Es su y fue para allá a batirse. Sí. Y le cayeron a palo y él le cayó a palo a la grada y tal. Bueno, ese es su sistema y su estilo. Pero tú por eso vas a descalificarlo. Error. Pero ¿qué es eso? ¿Quién lo está descalificando? Uno que son víctimas de la guerra esta psicológica y ni cuenta se dan que le están sirviendo al enemigo, matando la crítica y matando al enemigo, no, a la guerra esta psicológica, pues, y acusando y deformando la crítica y los argumentos y todo. La operación de desmontar al socialismo fue iniciada con una terapia de choque, el asesinato de Chávez, que de manera similar al golpe en Chile dejó a la población desconcertada, pero a diferencia del golpe contra Allende, no había enemigo visible. Se ignoró el carácter político de la desaparición del líder. El enemigo capitalista... Ese fue el primer error que cometimos. La oligarquía internacional mata al líder por una dirección de los cuerpos pensantes de ellos, y nosotros agarramos eso como un duelo normal. Al principio no.
No. Al principio salimos con todo a decir que lo mató la derecha, el imperialismo, pero no hicimos y, nada. y cuando había que tomar acciones en consecuencia de eso, nos retrocedimos, nos callamos la boca. Así fue. No digo, es importante decirlo, porque hay algunos tontos también que dicen, cuando nosotros decimos esto, dicen, no, miren lo que dijo Maduro, y Toby Valderrama y Antonio Aponte dicen tonterías, mienten. No mentimos. Eso lo dijo Maduro y lo dijeron varios dirigentes importantes de la revolución. Pero al mes se echaron para atrás. María León, Maduro, es más, hablaron de investigación, ministros. Sí. Bueno. El enemigo capitalista no actuó desde la trinchera militar, actuó furtivo, clandestino, invisible. Es una guerra, una ofensiva de nuevo tipo en las mentes y en los corazones de la masa y de la dirigencia. Allí se está perdiendo la batalla. Claro, se está perdiendo la batalla porque no la estamos dando. No la estamos enfrentando. No sabemos. No la conocemos. Nos están cayendo los drones y las tropas te dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí. No, es una guerra de nuevo tipo. Por eso al final dice que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debía de tener un organismo especial para este tipo de guerra. Ya la guerra cambió. Es una nueva doctrina, lo que hay que crear, una nueva teoría militar. ¿Cómo le hacen frente a este tipo de guerra? Con los batallones y orden cerrado y orden abierto y los aviones pasando. No, es una cosa muy sutil y les da resultado. Bueno, fíjate dónde nos cargan. De Chávez a esto que está pasando ahorita. De Chávez a una Expo Aragua donde hacemos un rito a favor del capitalismo. No, y de las 7 avenidas del 4 de octubre, fue 2012, pasaron nada más que 2 años a no poder juntar 3.000, 4.000 personas en un sitio. O sea, es muy grave, muy grave. 7 avenidas, ahí había 1 millón de personas, no sé, o más, en Caracas aquel día. Y habría que decir, ¿y qué millón? Sí, ¿Y qué líder? Bajo la lluvia. Pongo otra vez la música ahí. El vibrar, el rugido, escucha. No, y en esas concentraciones rugía la humanidad entera, pues esa era la referencia moral que había allí. Sí. Y del comandante Chávez, la masa y su líder vibraban, temblaba el imperialismo. En el mismo diapasón, así era. No, y la gente de una emoción. Tú le preguntabas a Esmeralda, ¿cuántos hay? Hay como 500 calles. La gente emocionada, ¿verdad? Sí. No, claro. Es que era inabordable, era impresionante. No, y lo más importante también es que en ese momento el repliegue de la derecha fue feroz. Inmediatamente se fueron para el carajo. Vino la migración y la desbandada. Lamentablemente, con el asesinato del comandante Chávez, ellos recomponen su fuerza nuevamente, en base a nuestras debilidades, claro. Y como siempre, es necesario tener un enemigo. ¿Cuál es más cómodo que los ultraizquierdistas que denuncian la guerra que se está perdiendo? Los ultraizquierdistas son los pagapeos. ¿Tú te acuerdas los sí. pagapeos? ¿Tú de dónde viene eso? No. Eso viene cuando la colonia, aquí en Venezuela, se comía mucho grano. Entonces las grandes damas se tiraban peo. Entonces andaban con una negra al lado, ¿verdad? Cuando soplaban un peo, le echaban la culpa a la negra. Pagaba ella. Pagaba la negra, esta negra sí se. Pero es como la cabeza de turco, ¿no? Una cosa así. Pero va. O la perrita del sofá. Dale. Y como siempre es necesario tener un enemigo, ¿cuál es más cómodo que los ultraizquierdistas que denuncian la guerra que se está perdiendo? ¿Qué más fácil que calificarlos de paracos, troscos, infiltrados, trasnochados o cualquier otra estupidez? O aquella acusación absurda de que no puede hablar de socialismo quien no haya sido certificado por ellos mismos como constructor de socialismo, olvidando que la teoría es la más concreta de las actividades humanas, como si se pudiera construir algo importante sin teoría, olvidando que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Es como decir que no puede hablar del átomo quien no haya visto uno, o de aviación quien no haya piloteado un avión, que no puede hablar de astronomía quien no haya pateado la luna, o hablar de Carabobo quien no haya montado un caballo contra los españoles.
Fíjate, en el fondo lo que hay es un odio por la teoría. ¿Se entiende cómo es? Entonces, la teoría es parte de la práctica. Ahora ellos dan por descontado de que el que hable de teoría no ha hecho práctica concreta de esa nunca. Entonces ellos dan por descontado, ni una célula han formado, no han hecho esto de eso. No han pateado el barrio. ¿Qué saben ellos de la vida de esos escribidores y opinadores? Por ejemplo, Gonzalo, el de Aporrea. Yo no lo conozco, pero yo no voy a suponer que porque él habla de eso, nunca ha construido nada. Bueno, construyó Aporrea, más nada. Y Marea. Y les duele. Y les duele. Entonces, y andan por cierto, persiguiéndolo. hay que aclarar, nosotros no somos de Marea ni vamos a ser. Así, porque el otro día dijo, ese Toby Valderrama de Marea en Twitter. Y dice, ese Toby Valderrama de Marea Socialista No. me da asco, no sé qué. Bueno, no que sé. el asco que le dé asco. La comadrada. Que le dé asco, y espero que no le dé asco otras cosas, pero... Mira, pero no, nosotros somos de Marea, pero respetamos, chicos. Mire, Marea debían de buscar a Gonzalo y llevarlo para el Ministerio de Comunicación, porque ese es un fenómeno, esa Aporrea, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, y en Aporrea escribe... Y José te digo, no hay Vicente. experiencia, te voy a decir algo, con todas las críticas que uno puede hacer, no hay experiencia como la Porrea en el mundo. Y fíjate que nosotros... Y acá es la más atacada. Aparte que no somos de Marea Socialista, nosotros agradecemos a Porrea que cuando veníamos aporreados, con los morados de que nos sacaron de todas partes, Aporrea nos abrió las puertas. Remate, Humberto. En esta guerra de nuevo tipo, fría, inadvertida, no son efectivos los cañones, los tanques, los aviones. Debe ser enfrentada primero en la inteligencia, en la mente, en el alma. La revolución verdadera debía crear un organismo para estudiar este nuevo tipo de agresión. Se debía de crear una nueva doctrina, una nueva teoría militar que permita entender y defender a la patria, hoy inerme frente a este tipo de agresión. Muy bien, camaradas, estamos listos. Nos fuimos. Despida, con el mismo vigor, la misma virilidad que al comienzo. Chabolín Tempo, regresamos mañana para seguir atacando a la burguesía donde quiera que esté, como quiera que se vista tu madre. ¡Hasta la victoria siempre! La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas.